Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario que organizamos entre Economipedia, la Escuela Digital de Educación Financiera y Renta 4 Banco, que no hace falta presentación y porque, bueno, imagino que todos lo conocéis. Así que, bueno, muchas gracias por asistir, todos los que nos estáis viendo desde casa, muchas gracias a todos los que estáis aquí presencialmente, porque, bueno, pues, el tiempo sabemos que es muy valioso, ¿no?, para dedicarlo a muchas otras cosas. Pero bueno, hoy tenemos un ponente de excelencia que estoy seguro que os va a encantar. Muchas veces es difícil conseguir que acuda, así que bueno, tenemos hoy la oportunidad de que esté con todos nosotros para presentar este webinario de transformación a ahorrador, de inversor a ahorrador. Y bueno, Economipedia y Renta 4 nos hemos unido para hacer un ciclo de conferencias en base al Día de la Educación Financiera, que por si alguno no lo sabéis, es hoy el Día de la Educación Financiera en España. Y bueno, con ese motivo nos hemos unido para poder celebrar tanto hoy como durante el próximo mes y medio un ciclo de 4 conferencias en las que bueno, haremos un repaso de las actividades más importantes en el mundo de inversor, ¿no?, las partes más importantes de educación financiera, pasando desde la transformación de ahorrador a inversor, luego pasaremos por la planificación financiera, los fondos de inversión y la renta fija. Antes de nada, siempre aclarar, ¿no?, que el webinario de hoy no es en ningún caso asesoramiento, consejo o recomendación de bolsa, sino que todo lo que digamos hoy y en los próximos webinarios es meramente con propósitos educativos, ¿no?, para que, bueno, pues podáis entender tanto los mercados como aspectos de inversión o de finanzas. Entonces, bueno, yendo con el webinario de hoy, transformación de ahorrador a inversor, tenemos, como os decía, a un ponente de excelencia, Iñaki Arcocha, que bueno, pues tiene más de 25 años de experiencia en banca privada. Actualmente trabaja, es director de IA Capital en Suiza y además es profesor de Economipedia y que bueno, pues, tenemos el placer de tenerle con nosotros para empezar este ciclo formativo con el evento de transformación a ahorrador a inversor. Así que, sin más, os dejo con Iñaki Arcocha para que lo disfrutéis, aprendáis mucho y pasemos todos un buen rato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias, Andrés, por estas amables palabras y sobre todo a Renta 4 por permitirnos este entorno tan agradable y tan bueno para seguir difundiendo la educación financiera que tanta falta hace en este país y a nivel global. En el día de hoy, como decía Andrés, vamos a hablar del proceso de transformación, del camino que debe llevar toda persona para empezar o para seguir invirtiendo su patrimonio. Un camino que empieza sin duda por el ahorro, porque no existe inversión sin un ahorro previo, pero un camino que no puede detenerse en el ahorro. El ahorro solamente es una condición necesaria, pero no suficiente para poder conseguir las metas financieras. Para eso es necesario invertir, que además es la parte pues, más divertida, más agradable y desde luego con más interés. Dentro del proceso de ahorro se suele hablar mucho de las razones por las que debería ahorrar, pero a mí me ha gustado o me gustaría exponerles las razones, o mejor dicho, excusas por las que la gente tradicionalmente no ahorra. La mayoría de la gente dice que no ahorra porque no gana suficiente dinero, porque es demasiado costoso, le implica demasiado esfuerzo, tiene muchos gastos imprevistos, tiene deudas, etc. Quizás de todas estas excusas la más válida es la que no se ahorra porque ya se está apoyando pues, a un familiar o para un amigo cercano, que de hecho, si uno lo piensa bien, ya es un ahorro para invertir en bienestar familiar o en bienestar personal, que también es un tipo de inversión necesaria. ¿Cuál es la realidad detrás de todas estas excusas? Bueno, la realidad es que si a cualquiera de nosotros de la noche a la mañana nos redujeran los ingresos en un 5 o 10%, pues probablemente ninguno tendríamos un cambio muy significativo en nuestra vida. No iríamos a robar un banco, no pensaríamos ningún tipo de locura y simplemente nos ajustaríamos. Lo más normal es que pasado un tiempo hasta se nos haya olvidado esa reducción de ingresos y nuestra vida seguiría totalmente. En ese sentido, no hay ninguna razón para que alguien no pueda utilizar ese 5 o 10% teórico de ingresos que te faltan para poder ahorrarlo. El tema de los imprevistos, lo que esconde en la mayoría de las veces es una falta de planificación. Sí que es verdad que puede haber algunos imprevistos en nuestras vidas, pero la mayoría de las veces son cosas que ya sabemos. Todos sabemos que vamos a tener que cambiar
las ruedas del coche en algún momento, todos sabemos que vamos a tener que pagar un seguro, todos sabemos que vamos a tener que financiar pues, la compra de una vivienda o unas vacaciones o cualquier otra cosa. Y si tienes una planificación adecuada, ninguno de estos sucesos suele hacer que descarrile la economía familiar. El tema del endeudamiento está muy relacionado con el uso masivo de las tarjetas de crédito y con el mal uso de las tarjetas de crédito. Al final lo que hay detrás de este endeudamiento suele ser vivir por encima de las posibilidades de cada uno. Hay mucha gente, muchos amigos o incluso clientes míos que me dicen, oye, es que si yo no tuviera el gasto en tarjeta de crédito mensual, pues ahorraría mucho dinero. Bueno, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. O sea, al final no puedes esconderte en algo que ya sabes que vas a tener y que estás gastando tú para no ahorrar. Simplemente lo que tienes que hacer es ajustar más tu tren de vida a tu nivel de ingresos. Y la parte en la que la gente piensa que el ahorro es para más adelante o que ya tendrá tiempo, pues olvida que no hay nunca mejor momento para ahorrar que ahora. Al final hay una frase muy famosa que no sé si es apócrifa o es real, pero se le otorga a Albert Einstein, que dice que el arma más poderosa del universo es el interés compuesto. Y es una verdad empírica y de las pocas verdades que hay en economía. Piensen ustedes, por ejemplo, que si hoy ahorraran 100.000 euros durante 30 años al 5%, en interés simple simplemente significa que cogen ese 5% de cada año y lo ponen en una cuenta diferente. Al finalizar de esos 30 años ustedes tendrán 250.000 euros. Pero ¿qué pasa si reinvierten ese dinero? Es decir, si ese 5% de interés a su vez lo vuelven a invertir al 5%, pues que al final de 30 años tendrán más de 430.000 euros. Es algo totalmente exponencial que va un poco en contra de cómo funciona el cerebro humano, que es más digital, es más de primero el suelo, luego primera planta, segunda planta, cuando realmente pues, el interés compuesto es una relación más exponencial y que uno lo aprecia más a largo plazo. Entonces, aunque todos nos sentimos jóvenes, pues el futuro siempre llega y, como decía antes, es mucho mejor planificarlo. Visto estas razones / excusas de por qué nos ahorra, vamos a ver ahora las razones por las que deberíamos ahorrar. Y la primera de ellas no es ni siquiera económica ni comercial, es puramente evolutiva. El ser humano, nuestro cuerpo, ha evolucionado para ahorrar. La razón por la que acumulamos grasas en el cuerpo y probamos 1000 tipos de dietas y 1000 tipos de ejercicios y no funciona, es porque tu cuerpo sabe o ha sabido a través de esa evolución que siempre hay un peligro inmediato e inminente. Siempre hay un dientes de sable detrás del bosque que te quiere comer, o siempre hay unas vallas venenosas que te pueden perjudicar, o siempre hay una tormenta que te pilla en mitad de la nada y es difícil resguardarse. Y es por eso que tu propio cuerpo quiere ahorrar en forma de grasa, aunque no nos guste, para el futuro. A la vez, o en contraste a eso, los tiempos modernos, los tiempos en los que vivimos, van muy en contra de eso. Hoy en día tenemos en nuestros teléfonos móviles acceso inmediato a todo. Si quieres comida, llamas a Globo. Si quieres un taxi, llamas a Uber. Si quieres planificar unas vacaciones, tienes Booking. Tienes 1000 cosas que te lo hacen todo absolutamente inmediato y que es muy difícil contrastarlo o compararlo con tu propia herencia evolutiva. De hecho, antes del siglo XX, la existencia humana era una existencia bastante miserable. La pobreza era algo absolutamente extendido a todo el mundo, las esperanzas de vida eran muy bajas y esta opulencia que vivimos en el siglo XX es sin duda una anomalía histórica. Piensen ustedes que cualquier rey medieval, emperador romano o faraón egipcio se cambiaría inmediatamente por cualquier persona de clase media de Occidente. Los niveles actuales que tenemos, tanto de esperanza de vida, de satisfacción, de opciones de ocio, pues no tienen ningún tipo de parangón en la historia de la humanidad. También hay razones, o ha habido razones a lo largo de la historia para ahorrar, razones de corte socioeconómico. El pase de las sociedades nómadas a las sociedades agricultoras no pudieron ser sino cuando se empezó a ahorrar para las cosechas en forma de semillas y que eso llevó luego al comercio internacional, primero como trueque y luego con lo que conocemos hoy en día. Y esta es la parte importante. Hay que entender que el ahorro es simplemente una parte intermedia para el fin final, que es la inversión. Al final, ahorrar sin invertir
es como comer sin degustar. Toda la parte buena viene después. Toda la diversión, toda la consecución de nuestras metas financieras, de nuestras metas personales, son imposibles de conseguir si no se invierte. Nadie se ha hecho rico a lo largo de la historia sin pasar de ese proceso de ahorrador a inversor. Paralelamente a lo que hemos visto antes, con el tema del ahorro, también hay muchas causas frecuentes por las que la gente, a pesar de haber empezado el camino de transformación hacia la inversión, se quedan en la parte de ahorro y no dan el salto a la parte de la inversión. Hay muchas razones. Está, por supuesto, el miedo a perderlo todo, está, por supuesto, la falta de conocimiento, la falta de tiempo para ocuparte de tus inversiones. Hay una razón muy común que es una mala experiencia pasada. Hay mucha gente que ha tenido una única experiencia de inversión, la ha ido mal y ya le ha cogido miedo y no ha querido volver. Es como el que se sube a una montaña rusa, no le gusta y no las vuelve a probar. Hay desconfianza en las entidades financieras, que bueno, a lo largo de la historia pues ha habido problemas con los bancos y eso ha generado también cierto malestar en muchos inversores. Y luego también hay muchos mitos sobre lo que son las inversiones. Por ejemplo, que si se asemeja a un casino la bolsa o que si son juegos de suma cero. Por ejemplo, es muy común, yo me enfrento a él a diario en mi vida laboral y hay mucha gente que tiene miedo de invertir porque siempre está pensando que lo que gana o pierde él, sobre todo lo que pierde, es lo que gana o pierde otra persona. Es lo que se conoce como juego de suma cero. Y la realidad es que las inversiones, quitando un pequeño porcentaje de tipos de inversión muy específicas que sí, que es un juego de suma cero, el resto no lo son. Y les pongo un ejemplo bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, compro hoy acciones de Apple a 170 y mañana se las vendo a Andrés a 190 y Andrés luego se la vuelve a vender a otra persona a 250 y esa persona se la vende a una cuarta a 220, pues ustedes podrán comprobar que no hay ningún tipo de juego de suma cero. Cada uno ha ganado cantidades o perdido totalmente diferentes. Y de hecho, si no fuera así, las bolsas no podrían subir a lo largo del tiempo como veremos. ¿Y por qué tenemos que invertir? Pues tenemos que invertir primero porque si no inviertes y solo mantienes tu dinero ahorrado, tienes la certeza, esto sí que no es un juego de suma cero, sino que es un juego de pérdida asegurada, que vas a perder dinero a lo largo del tiempo por la inflación. La inflación va erosionando tu poder adquisitivo, es decir, el dinero cada vez vale menos y la misma cantidad de dinero te permite comprar menos cosas y por tanto si no inviertes seguro, sí o sí, 100% seguro, cada vez vas a ser menos rico en ese sentido, te vas a poder permitir un tren de vida diferente, menor, que es algo que no quiere nadie. Segundo, porque es la mejor manera de conseguir la independencia financiera, la mejor manera de poder conseguir rentas distintas o diferentes a las rentas del trabajo, lo que uno consigue con su trabajo, con su empresa, es tener un dinero que trabaje para él, que trabaje todo el día, aunque uno esté de vacaciones, aunque uno esté enfermo, aunque uno esté trabajando, esa parte de tu patrimonio trabaja para ti y te acerca un paso más a tu independencia financiera y a tus fines de orden económico. También te da un cierto efecto riqueza, eso lo hemos experimentado todos en España, que es un país de propietarios, con nuestra vivienda. Si uno compra su vivienda por 200.000 euros y pasado unos años, aunque no la quiera vender, ya sabe que vale medio millón porque ha visto a un vecino que la ha vendido en esa cantidad, tiene una sensación interna, y aparte que es real, de ser más rico. Y eso no solamente te beneficia desde el punto de vista económico, si en un momento dado quieres vender o alquilar esa casa, sino que también te beneficia a nivel psicológico, te da una tranquilidad enorme. Por eso, como les decía antes, el mejor momento para invertir fue ayer, mejor dicho, y el segundo mejor momento para invertir es hoy. Cuanto antes empiece, mejor. Además, todos nosotros invertimos continuamente, todos los días. Todos hemos invertido tiempo o invertido dinero en una educación para mejorar profesionalmente. Todos hemos dedicado y invertido nuestro tiempo en leer o en cualquier otro ocio que tengamos para mejorar nuestra mente y todos invertimos en nuestros amigos, en nuestros familiares de muchas maneras distintas. De hecho, el bien más preciado y más escaso que tenemos todos es el tiempo. Y es algo que invertimos todos los días. Todos los días planificamos nuestra agenda del día, nuestra agenda del mes, nuestra agenda del año para tratar de sacar el máximo provecho a todos los minutos de nuestra vida. Entonces, si es algo que ya hacemos en nuestra vida a diario y de manera continua, ¿por qué no hacerlo con nuestro dinero? No hay ninguna buena razón para no hacerlo. Este es el gráfico que les comentaba antes de la bolsa. He cogido el Standard & Poor's 500 porque al final
pues todos sabemos que Estados Unidos marca el ritmo de la música que todos bailamos, y porque además es uno de los gráficos pues, muy ejemplificantes de lo que he dicho. No hay ningún periodo largo de tiempo de más de 20 años en el que ningún inversor, incluso entrando en el peor momento posible, haya perdido dinero, con lo cual es la mejor manera para poder conseguir batir a la inflación. De hecho, si uno comparara el rendimiento de las acciones, lo que ha subido la bolsa, con lo que ha subido la renta fija, con lo que ha subido el oro, que es otra inversión muy tradicional, o las letras del Tesoro, pues comprobaría que a largo plazo siempre bate la bolsa a todos los activos. Al final uno, y lo veremos al final de la ponencia, tiene que ajustarse a su perfil de riesgo y tiene que ajustarse a sus necesidades y objetivos, pero ya vemos que la mejor manera de poder preservar nuestro patrimonio es tenerlo invertido. Además, como les decía, tiene otra serie de beneficios, otra serie de temas positivos que nos aparta, como es el bienestar familiar, la planificación familiar. Hay muchas veces que hay gente que quiere dejar un legado a sus hijos, que quiere proteger su empresa, que quiere proteger el bienestar familiar, que también quiere preparar su jubilación de antemano porque piensa que en algún momento dejará de ganar el dinero que gana hoy, pero no quiere reducir su tren de vida o su estilo de vida. Y la mejor manera de poder planificar eso, pues también de nuevo pasa por invertir el patrimonio que uno tiene. Yo siempre digo a mis clientes que Disney ha hecho mucho daño con los dibujos del tío Gilito, porque al final la imagen que nos queda en el colectivo cuando somos, en el imaginario colectivo cuando somos niños, es que la gente rica tiene su dinero dentro de un edificio grande y son todo monedas. Esa no es la realidad, es lo más alejado a la realidad. La inmensa mayoría de gente que tiene dinero, que es a lo que me he dedicado los 25 años de carrera profesional, tiene su dinero invertido para que pues, pueda conseguir más rendimientos en el futuro y conseguir todos sus objetivos financieros. ¿Cómo debería empezar una persona que nunca ha comenzado o que nunca se ha decidido a invertir su patrimonio? Lo primero que tendría que hacer es conocerse a sí mismo. El mítico ayúdame a ayudarte, pues aquí también tiene mucha implicación. Hay que conocerse cómo es uno en cuanto a niveles de tolerancia al riesgo, qué tipo de riesgo quiere correr en su patrimonio, y sobre todo tiene que pensarlo o tiene que bajarlo a la tierra de una manera muy concreta, ¿no? Siempre hablamos los asesores financieros del riesgo, pero es mucho más adecuado hablar de las pérdidas. El cerebro humano entiende poco de un riesgo del más menos 10%, pero entiende mucho de una pérdida de 500 euros, de 1.000 euros, de 10.000 euros, de 25.000 euros. Entonces, una manera muy sencilla de conocer o de tratar de ver cuál es el riesgo que nosotros tenemos a nivel personal es pensar, oye, si yo mañana voy a invertir 10.000 euros, ¿hasta cuánto de pérdida estoy dispuesto a asumir? 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 si soy muy arriesgado, no lo sé, cada uno tiene su propia solución y de ahí debe empezar. Lo segundo que tiene que hacer es detallar los objetivos que tiene, tanto los objetivos más inmediatos como los de mediano plazo o los de largo plazo. Y aquí de nuevo hay que ser bastante concreto. De nada sirve decir, mi objetivo es ganar dinero, eso es totalmente etéreo. Tu objetivo puede ser, quiero comprarme un coche nuevo, quiero pagarme unas vacaciones en Nueva Zelanda, quiero comprarme una nueva casa, quiero pagarle el máster a mi hijo, quiero comprarle una sortija a mi mujer. Cada uno tiene sus objetivos, quiero planificar mejor mi jubilación o simplemente quiero mantener mi poder adquisitivo a lo largo del tiempo, con lo cual mi objetivo es batir la inflación. Todos son válidos, todos son complementarios y todos tienen cabida dentro de las inversiones individuales. Y por último, y no menos importante, también hay que conocer las restricciones y limitaciones que tenemos cada uno. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos algunas necesidades materiales totalmente imperiosas, como les decía, yo por ejemplo tengo hijos y sé que en algún momento les tendré que pagar la universidad, pues eso ya sé que es una necesidad de liquidez que voy a necesitar en cierto momento de mi tiempo y que lo tengo que incorporar dentro de mi planificación financiera. Puede ser eso o puede ser cualquier otra limitación que podamos tener. Una vez dicho esto, y ya nos conocemos un poco mejor, ya sabemos cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras necesidades, el primer paso que debemos hacer es formarnos, es conocer los rendimientos financieros para tener cierta seguridad.
A la hora de formarse hay muchas opciones. Yo les recomiendo una web muy buena que se llama Economipedia, que creo que tiene unos profesores excelentes, donde podrá encontrar muchísima formación, pero en general hay, gracias a Dios, hoy en día con la tecnología, hay muchísimas formas baratas y eficientes y que se ajusten a cada uno de nosotros para poder formarnos, para poder tener más conocimiento y en el caso que sea necesario, incluso también pedir apoyo, asesoramiento a entidades financieras de reconocido prestigio, como puede ser Renta 4, con asesores que estén velando por tus intereses y que te ayuden a transformar lo que tienes en la cabeza en un papel. Yo siempre digo a mis clientes y a la gente nueva que conozco que la mayor labor que yo puedo hacer como asesor financiero es que un cliente que no sabe nada de este mundo me explique lo que él quiere o lo que él necesite y yo transformárselo en algo tangible que se ajuste a sus necesidades. Eso no tiene precio y es la primera pieza que necesita cualquier proceso de inversión para que el edificio no se te calle. Por supuesto hay que tener paciencia y por supuesto hay que empezar poco a poco. Nadie pretende que uno invierta todos los ahorros de una vida de la noche a la mañana, pero al final siempre hay que empezar para poder ganar experiencia y poder ganar confianza. En este ejemplo práctico que les pongo lo que sería una cartera tipo o una cartera muy sencilla para un inversor que quisiera invertir en un momento neutral de mercado, ni bueno ni malo. Ahí hemos supuesto que ese cliente modelo tiene 100.000 euros, que deja un colchón de liquidez de 7.500 euros, que sería aproximadamente a 3 meses de salario, estimando un salario de 2.500 euros, que nos va a permitir, nos va a dar la seguridad que hablaba antes para cualquier imprevisto, cualquier cosa que te suceda, pues poder estar tranquilo porque tienes esa parte invertida. El resto estaría invertido en un 15% en renta variable, muy enfocado en el caso de un inversor español a la renta variable europea, en el caso de un inversor americano estaría más enfocado a la renta variable americana, dejando un peso o un porcentaje en renta variable global por razones de diversificación. Seguro que han escuchado muchas veces este término, por el que es bueno no poner todos los huevos en la misma cesta por si algún mercado, alguna situación tiene algún tipo de problema. Habría un 7,5% también, que es parecido al mismo peso que se tiene en el colchón de seguridad en metales preciosos, entendidos como oro y plata, que es uno de los activos más conservadores y que funciona mejor para un inversor conservador que quiere preservar su patrimonio a largo plazo, y el resto estaría en renta fija, también muy enfocada al área de la renta fija conservadora. Dentro de la renta fija hay bonos de todo tipo, hay bonos más arriesgados, menos arriesgados, y para este perfil conservador estaríamos más enfocados en la parte de los que tienen menos riesgo. En un segundo paso, cuando se ganara más experiencia, más tiempo, se podrían incorporar otro tipo de activos también muy interesantes, pero más avanzados, como pueden ser los productos estructurados, el private equity o los bienes inmuebles que no sean tu vivienda habitual, que también es un activo, también hay que tenerlo en cuenta, pero al ser tu vivienda habitual no lo utilizamos como generador de rentas. Esto es un poco lo que les comentaba, los tipos de activos que hay desde los de menos riesgo a los más arriesgados, y en función del nivel o perfil de riesgo que haya identificado cada cliente en la fase anterior, pues ubicará su patrimonio dentro de esta área. Como les decía, para aquellos que sea muy complicado o que todavía tengan un gran desconocimiento de este mundo, sería muy aconsejable pues, dedicarse o apoyarse en asesores financieros de confianza que les ayuden, aunque sea a comenzar. Lo que les he dicho hasta ahora es en el caso de un inversor que quiere invertir en un momento neutral de mercado. Pero para ser un poco más concretos y para más actuales, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en los mercados en la actualidad. En este slide les he puesto las rentabilidades de las bolsas a nivel mundial en fecha reciente, desde hace 2 o 3 días, pero más o menos estamos absolutamente igual. Y como verán, el rendimiento de las bolsas en casi toda parte del mundo ha sido bastante positivo. De hecho, está siendo un año extraordinariamente positivo, entendido como que está por encima de la media histórica de la mayoría de los mercados. Sí que es verdad que los últimos 2 meses no han sido tan buenos, pero como ven en el gráfico de la derecha, la bolsa también tiene cierta estacionalidad. Habitualmente o estadísticamente hay meses mejores o peores. Agosto y septiembre suelen ser 2 meses bastante malos para las bolsas porque la mayoría del mundo está de vacaciones, está a otros temas, la operativa es mucho más baja y cualquier
digamos, noticia o acontecimiento que salga suele tener mayor impacto. Así que con esta foto podríamos pensar que el año está siendo maravilloso y que no hay ningún problema. El tema es que, como se dice, tenemos mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Muchas veces la estadística esconde horrores internos que hay que descifrar, y esto no es una excepción. El año está siendo bueno en números, pero los peligros que acechan a la economía mundial siguen siendo muy importantes. Tenemos el problema de la inflación, que todo el mundo está o había olvidado, pero vemos que está empezando a repuntar. Hay varias razones por las que está repuntando. Una es, por supuesto, el encarecimiento de las materias primas, el petróleo, la comida, etcétera, pero también la inflación tiene cierta estacionalidad. Se compara el mes de un año contra el mes de año anterior, y en función de lo que haya pasado en el año anterior va a ser más fácil o más difícil seguir reduciendo la inflación. En estos momentos estamos en ese momento en que cada vez va a ser más difícil reducir la inflación, y de hecho la inflación está subiendo. Eso lo que pone es un poco en tela de juicio esta idea que tenemos todos de que las subidas de tasas por parte de los bancos centrales van a terminar. Muy probablemente no sea así y por ahí tengamos un susto, y obviamente sigue incidiendo y sigue presionando pues a los niveles de poder adquisitivo que tenemos todos, porque cada vez está todo más caro. También tenemos cierta complacencia en los mercados acerca de la recesión económica. Si ustedes han seguido un poco las noticias económicas en los últimos meses, se habrá dado una cuenta que hay una gran ausencia de noticias acerca de la recesión en los últimos meses. Es como otro gran olvidado, pareciera que todo está bastante bien. Y la verdad es que no. Los datos macroeconómicos sí que te apuntan a que todavía no estamos en una situación muy complicada, pero a que muy probablemente los meses que vienen se va a complicar. ¿Y por qué es esto problemático? Bueno, esto es problemático porque los diferenciales de crédito, es decir, el dinero que tienen que pagar las empresas de más para poder endeudarse, para poder conseguir financiación por parte de sus inversores, siguen estando en niveles muy bajos, siguen estando en niveles como si no pasara nada y el mundo fuera fantástico. Esto es una anomalía, y a la hora de corregirse es cuando pueden venir muchos sustos en forma de quiebras bancarias, como vimos al principio de año en Estados Unidos, donde quebraron 4 bancos, o incluso un banco en Suiza muy grande como fue el Credit Suisse. Entonces, en resumen, hay 3 grandes amenazas que además se pueden retroalimentar entre ellas, que van a poner cierta presión en los próximos meses. Una puede ser el repunte de la inflación, que probablemente la vamos a ver. Otra puede ser que las tasas de interés suban más de lo que el mercado espera. Y tercero, que la famosa y olvidada recesión por fin haga acto de presencia y coja con el pie cambiado a los inversores. Personalmente no creo que vaya a ser un problema para este año. Los mercados, cuando tienen tendencia positiva, son difíciles de descarriar. Estamos en año preelectoral en Estados Unidos, que eso también influye, pero es muy probable que a lo largo del próximo año veamos alguno o todas de estas circunstancias en funcionamiento, y por tanto la foto que veamos en los mercados vaya a ser un poco diferente. ¿Son esto malas noticias? Yo creo que no. Yo creo que todas las recesiones lo que realmente son oportunidades. Los periódicos y los noticiarios y los blogs de finanzas y de noticias dedican una enorme cantidad de tiempo a las recesiones, pero olvida que las recesiones son infinitamente más cortas que los ciclos positivos. El estado natural de las bolsas es que suban, no que bajen. Entonces, cuando bajan en una recesión y bajan fuerte, lo que hay que tener es una buena planificación, como he hecho antes, haber hecho bien los deberes, haberse preparado bien para poder aprovechar las oportunidades que nacen en las recesiones. Todos los grandes millonarios de la historia se han hecho ricos no invirtiendo en bonanza, sino aprovechando los malos momentos para poder comprar barato y vender más caro después. De hecho, en esta última slide, que a mí me gusta mucho, que es sobre los grandes ganadores de cada década, ahí lo que nos enseña la historia es que cada 10 años ha habido una gran temática que es la que mejor ha funcionado. En los años 50 fueron las acciones europeas, en los años 80 fueron las japonesas, en especial las petroleras, en los 90, antes de la crisis de .com, fue la nueva tecnología, la nueva informática que conocemos hoy en día, y más recientemente pues han sido las grandes empresas americanas que todos conocemos, como Apple, Microsoft, Google, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que fijarnos y enfocarnos no es tanto en esta recesión que vendrá y se irá, sino en estar preparados para no sufrirla
de una manera que no nos permita aprovechar la siguiente ola positiva que va a venir, la siguiente 10 años con las grandes empresas que lo van a tener. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, por ejemplo, que podría ser una de las grandes megatendencias del futuro. Es verdad que todavía no existen empresas que inviertan específicamente en inteligencia artificial y también es verdad que hay cierto, digamos, sobreoptimismo, hype, lo llamemos como queramos, sobre la inteligencia artificial. A mí me recuerda mucho a cuando se dio la moda de los productos bio, los productos eco, que todo el mundo en los supermercados veía bio y eco por todas partes y cuando uno veía los ingredientes realmente tenían muy poco de bio y muy poco de eco. Todo el mundo se quiere subir al carro. Entonces, el carro de la IA es un carro real, es algo que ya está en nuestras vidas, pero hay que tener cierto cuidado. Lo que sí quiero dejarles el mensaje es que la inteligencia artificial nunca ha sido peor que hoy en día, solo puede mejorar. ¿Y por qué? Porque al final se basa en uso de datos y si algo está generando la sociedad que vivimos hoy en día, como les decía antes con nuestros iPhone, es una cantidad inmejorable e infinita de nuevos datos. Todos recordarán a finales de los años 90, cuando Garry Kasparov, el gran maestro del ajedrez y considerado el mejor ajedrecista de la historia, perdió por primera vez contra un ordenador, contra Deep Blue. Después de varias partidas, lo mencionó. Hoy en día, cualquier juego de mesa de ajedrez ganaría a cualquier gran maestro. Han pasado 20 años y el salto ha sido a ese nivel de exponencial. De hecho, el famoso ChatGPT, que muchos de ustedes seguro que habrán oído hablar o que incluso hayan podido utilizarlo, hace un año se utilizó el algoritmo de ChatGPT para tratar de hacer todos los grandes exámenes o los exámenes más importantes a nivel mundial. El examen, por ejemplo, para entrar a la abogacía en Estados Unidos, el BAR, el TOEFL en inglés, el GMAT para los estudios de posgrado, etc. Pues esa versión, que tiene un año, apenas sacaba las mismas notas que el estudiante promedio, sacaba un 5. Un año después, solo un año después, lo hace mejor que el 99% de los estudiantes. Así de rápido evoluciona y así de rápido va la inteligencia artificial. Así que no les digo que vayan a correr a invertir en cualquier empresa o compañía que les hable de esto, pero sí que lo tengan en el radar porque puede ser uno de los cambios transformadores de nuestra vida, no solamente de nuestro patrimonio, en la siguiente década. Y por último, y no menos importante, lo que les recomiendo a todos ustedes es que comiencen. No hay ningún gran empresario, gran pensador, gran filósofo del mundo que se haya hecho famoso por pasar toda su vida filosofando o pensando. Todos los que han pasado a la historia es porque han actuado, porque han hecho. Es cierto que se necesita una planificación, es cierto que se necesita prepararse, pero también es cierto que hay que dar el paso. Nos pasamos la vida preparándonos para las cosas. Queremos ir al gimnasio y nos compramos ropa de deporte que nunca nos ponemos. Queremos leer y compramos libros que solo amontonamos en la biblioteca. Queremos aprender inglés y simplemente nos damos de alto en una aplicación que nunca abrimos. Todo eso está muy bien, todo eso nos da dopamina al cerebro, nos engaña, nos dice que estás haciendo algo, pero no estás haciendo nada. Llega un momento en que tienes que dar ese paso que te separa del trampolín y el agua y saltar y darlo. Y no piensen que va a haber un buen momento para hacerlo, nunca lo hay. Ya nos lo enseñó Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que si nunca va a llegar la perfección, lo mejor es que empiecen cuanto antes. Eso es todo. Gracias. Y ahora creo que es el turno de preguntas, si hay alguna. Buenas, sí, tenemos varias preguntas. Una de las primeras preguntas que tenemos es ¿por qué son interesantes los ETFs? ¿Por qué son interesantes los ETFs? Bueno, los ETFs son muy interesantes porque es una manera de invertir de manera diversificada en cualquier activo que queramos. Hoy en día la industria de ETFs la verdad es que ha crecido mucho, con lo cual tenemos ETFs tanto de renta fija como de renta variable, sectoriales, básicamente cualquier cosa. Y de la manera en la que uno, si no tiene un patrimonio muy grande, poder tener una cartera suficientemente diversificada, es decir, si va a invertir en renta variable americana, pues no coger solamente 5 o 6 acciones que una puede irle mal y por tanto pesa mucho en su patrimonio, pues poder invertir en carteras muy grandes, porque al final los ETFs lo que tienen son
carteras de acciones o de bonos en función del tipo de ETF de manera diversificada. La gran diferencia que tienen con los fondos de inversión es que los ETFs no pretenden sacar más dinero de su índice de referencia, no pretenden introducir gestión activa y por eso son mucho más baratos. Hay fondos de inversión que son muy buenos, pero es verdad que para un cliente conservador quizás la mejor manera y más barata pues es empezar con la inversión vía ETFs. ¿Por dónde recomendarías empezar a aprender para saber invertir? La verdad es que hay miles de maneras de empezar. Ya lo he dicho antes en tono de broma y también es en serio que Economipedia es una empresa que está haciendo muy bien las cosas. En Internet hay muchísima información y muchísima manera de hacerlo. Hay que tener cuidado porque, como en todo, pues hay gente que tiene buen contenido y hay gente que tiene mal contenido. Y luego hay una gran cantidad de librería, de libros sobre finanzas para principiantes que son buenísimos. Entonces, yo creo que más que estar, lo vuelvo a decir, más que estar todo el rato pensando voy a buscar la mejor manera de poder formarme, empieza a formarte, empieza a entrar en Economipedia, Investopedia, empieza a entrar en YouTube, que hay miles y miles de youtubers con explicaciones muy sencillas acerca de las inversiones, y empieza leyendo libros sobre inversión que sean sencillos. Yo ahí les dejo una recomendación: El póker del mentiroso, de Michael Lewis. Es un libro que hemos leído casi todos los que nos hemos dedicado a las finanzas, es para todos los públicos, para todos los niveles, y es una muy buena manera de conocer el mundo de la inversión y también de sus peligros. Tenemos algunas preguntas más. Una de ellas sería: he oído que invertir es combinar inversión con riesgo y sin riesgo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué debo invertir una parte con riesgo? Ahí va a depender de tu perfil de inversión. ¿A qué se refiere? Realmente no existe ninguna inversión sin riesgo. Todo tiene riesgo en esta vida. Incluso dejar el dinero en el colchón de tu casa tiene riesgo, porque te lo pueden robar, te pueden quemar la casa o te puedes olvidar dónde dejaste el dinero. Pero se suele decir que hay inversión sin riesgo cuando inviertes en activos que entendemos nunca van a fallar. Tradicionalmente es el bono americano, la deuda americana, porque entendemos que Estados Unidos nunca va a dejar de fallar. ¿Qué es lo que pasa? Que otra de las grandes máximas que se dan siempre en finanzas es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. De hecho, es una de las cosas que más me cuesta a mí como profesional enseñar a los clientes. Imaginemos ahora con las tasas de interés al 4, 4,5, y un cliente me dice: yo no quiero correr ningún riesgo, pero quiero sacar un 10% al año. Bueno, eso no es realista, porque tu bono sin riesgo de referencia, que es el del euro, está a la mitad o menos de la mitad de lo que tú quieres conseguir. Si quieres conseguir esa rentabilidad, que puede ser factible, vas a tener que invertir en activos que son más arriesgados, entendidos como que son más volátiles, se mueven más en el precio, o que incluso a lo largo del tiempo, si has invertido en malos activos, puedes llegar a perder dinero. Entonces, al final, la combinación entre activo con riesgo y sin riesgo depende mucho del perfil de inversión de cada uno. ¿Qué es más recomendable, un fondo de inversión, bolsa o criptomonedas? Buena pregunta. Fondo de inversión o bolsa no es una contradicción. O sea, puedes invertir en fondos de inversión de bolsa o puedes invertir en bolsa de manera directa. Ahí me repito un poco lo que comentaba antes con la explicación de los ETF. Si uno invierte en bolsa de manera directa, va a correr el riesgo de no escoger las mejores acciones. Con lo cual, si no es un inversor con mucha experiencia, con muy profesional o con mucho apetito al riesgo, es decir, que sea capaz de aguantar muchas caídas ya mucho tiempo, siempre va a ser más recomendable que al menos una porción grande de su patrimonio invertida en bolsa la haga a través de fondo de inversión o de riesgo. El tema de las criptomonedas entraría dentro de los activos que he dicho en una segunda fase, en el que se podría invertir para aquel cliente que tenga el apetito y que tenga las ganas. Y de hecho las criptomonedas ejemplifican lo que decía antes, de que lo más importante primero es formarse y entender. A mí personalmente me gustan los criptoactivos, pero yo hace 4 años los odiaba. No creía que fueran una inversión razonable. ¿Cuál ha sido el cambio? Bueno, pues que los he estudiado más, me he familiarizado más con ellos, he aprendido más cómo funcionan, el racional detrás, y después es lo que me ha animado a invertir. Entonces, si un cliente pasa por todas esas fases de conocimiento, aprendizaje y saber
no hay que saber, yo siempre digo lo mismo, tampoco hay que saber en toda la profundidad cómo funciona el blockchain o cómo funciona el algoritmo de Bitcoin. Yo tampoco sé exactamente cómo vuelan los aviones, pero sé lo suficiente para subirme a un avión con regularidad y no tener miedo. Tampoco sé exactamente cómo funciona el Wi-Fi y lo uso todos los días. Entonces, hay que tener un conocimiento que te deje tranquilo, que compres la idea y después de eso ser muy consciente del riesgo que tiene para escoger bien el tamaño de la inversión. Yo siempre digo que no hay inversiones, no hay tipos de inversiones buenas o malas. Mucha gente que dice, no, los inmuebles son buenos o los inmuebles son malos, los criptos son buenos, los criptos son buenos. Depende de para quién, depende de cuánto inviertas y depende de cómo. Pero siempre hay que conocer lo que se invierte. Warren Buffett, por ejemplo, evitó la crisis de .com porque no entendía cómo funcionaban aquellas empresas. No entendía por qué a Yahoo se le valoraba por unos clics en la página web. Y como no lo entendía, no invirtió. Y ese yo creo que es un buen consejo para todo el mundo. Antes de invertir, entender. Otra pregunta que nos ha llegado sería, Iñaki, ¿qué te parecen los CFD? ¿Se necesita mucho conocimiento para invertir en esos productos? Es un producto complejo, es un producto que no suele ser para el inversor retail, es un producto que es interesante, pero creo que incluso no sé si exige hasta más conocimiento y más tiempo que las criptos. Yo sé que en España se han puesto muy de moda y hay muchos traders que invierten al respecto, pero yo personalmente, de nuevo, no lo aconsejaría para un cliente conservador. Hay que tener mucho cuidado con las comisiones, hay que entender muy bien las spreads de las opciones antes de invertir en ello, hay que tener una muy buena plataforma que te permita e incluso diría que sería incluso bueno empezar con algún asesor de confianza antes de entrar en este mundo. Tenemos todavía algunas preguntas. Una de ellas sería, ¿es razonable aprender trading para entender los mercados? ¿Es razonable aprender trading por entender el mercado? Entiendo como trading, supongo que se refiere a la pregunta a análisis técnico y aprender cómo son las figuras o cómo son los indicadores de análisis técnico más importantes para invertir. Yo diría que sí y que no. Para el 99% de los clientes no es importante porque la inmensa mayoría de ellos son inversores de largo plazo. El trader es una inversión de corto plazo. Pero creo que a todo el mundo le vendría bien tener ciertos conocimientos de análisis técnico porque al final todos los inversores, hagamos trading diario o no hagamos trading diario, nos fijamos en las figuras, nos fijamos dónde están los máximos y los mínimos, dónde están los soportes y la resistencia, qué están haciendo los indicadores más importantes del análisis técnico y eso al final acaba influyendo. Al final la acción en bolsa no deja de ser la acción de todos los inversores individuales. Entonces, si todos sabemos que, vuelvo a poner el ejemplo de Apple, se acerca a un soporte, a una resistencia, pues todos vamos a actuar en consecuencia. Entonces, no creo que sea necesario, a no ser que te quieras dedicar al day trading, pero creo que es un complemento bastante positivo. Además, el análisis técnico es bastante fácil de entender y de tener un conocimiento, digamos, superficial en un tiempo relativamente corto. ¿Es posible ser un inversor ético? ¿Cómo puedo estar segura de que mis inversiones no participan de negocios que tienen un impacto social negativo? Sí. Por lo que veo, sí. No está hablando. Y entonces, yo, inversor, siempre que tenga buenos asesores, Renta 4. Yo soy cliente de Renta 4 sí. Cuando el presidente de Renta 4 estaba en la Bolsa de Comercio, con lo cual todos los que estamos aquí, ninguno había nacido. No, todavía no. Y por esto ahora me parece muy interesante esto, pero que lo que sucede es que en este momento es rodearse de muy buenos inversores, que son los que conducen para tener unos ahorros florecientes. Eso es. Bueno, pues usted ha hecho muy bien en confiar en Renta 4 entonces. Bueno, muchas gracias y aprenderemos una cosa más. Gracias a usted por venir. Ya te digo que al presidente que estaba la gente de Cambio Bolsa, sí. le conocí mucho. Y a mí en aquellos años, ya tengo canas y muy grandes, pues me entrevistaban mucho en Expansión, que era el periódico que había, perteneciente al Mundo, donde vivían por sí. también. Pues muchísimas gracias por venir. Procuremos que tengan mucha suerte sí. y que ganemos todos mucho dinero.
Esa es la idea. Esa es la idea. Volviendo a la pregunta sobre la inversión ética, hoy en día la verdad es que hay una gran oferta de fondos de inversión, incluso de asesores financieros, que dentro de, digamos, de su política está precisamente la inversión ética, la inversión sostenible, etcétera. Entonces, si un inversor particular está muy interesado en ello, hoy en día tiene una gama amplia y cada vez más creciente para hacerlo. Lo que sí que les diría, lo mismo que hablaba antes de la inteligencia artificial, el eco y el bio, es que a veces hay gato por liebre. Entonces, incluso cuando un fondo diga que es fondo ético, pues mi recomendación a todos los inversores es que miren un poco las tripas, miren la composición de la cartera en sí, que eso es totalmente público, para asegurarse de que las inversiones pues están dentro de lo que ellos están esperando y buscando. Sobre Forex. ¿Perdón? ¿Qué comentarios podría hacer sobre inversión sobre Forex? La inversión sobre Forex particularmente me parece la más complicada de predecir y de ser exitoso, porque los ciclos de las divisas suelen ser bastante más largos e impredecibles de lo que pensamos. Cuando pensamos que el euro se va a fortalecer, tarda 10 años en hacerlo. Cuando pensamos que el dólar lo va a hacer, tarda otros 10 años para hacerlo, y es bastante complicado. Además, cuando uno invierte fuera de su divisa de referencia, está incluyendo un tipo de riesgo adicional que tiene que tener en cuenta. Entonces, creo que al final cada uno tiene que invertir en su divisa de referencia, que suele ser en la que vive o en la que se va a jubilar. A veces es la misma, a veces no, y ahí debería concentrar la mayoría de las inversiones y hacer inversiones puntuales, lo que se llama en el argot financiero tácticas, más pequeñas. Esto, digo, como siempre, en función del perfil de riesgo cada uno. Pero a mí particularmente me parece un tipo de inversión complicado de ser exitoso en el largo plazo. Dale. Hay varias preguntas sobre qué criterios se deben tener en cuenta para saber si alguien puede ser un buen asesor financiero o cómo elegir un buen asesor financiero. Bueno, ahí está el track record de los analistas financieros y de sus inversiones y de sus fondos, que eso es bastante público, bastante notorio. Y luego, yo al final, también después de tantos años en este mundo, uno se da cuenta que no son las empresas sino las personas. Porque la experiencia que puede tener un inversor con el banco X puede ser muy diferente a la experiencia que tenga esa misma persona con ese mismo banco en otro sitio, en otra entidad. Los bancos, como todas las empresas o las entidades financieras, como cualquier otra empresa del mundo, pues tiene sus presiones, tiene sus cambios internos y tiene de todo. Así que está bien empezar por hablar o por fijarse en los asesores financieros, entidades financieras que tengan una trayectoria sólida, pero también es importante enfocarse en las personas que le vayan a tratar, en el asesor, en el tú a tú. Y eso al final es un tema de feeling, es un tema que lo sabes o no lo sabes en el momento. Y luego también creo que es importante entender qué tipo de inversor es uno. Hay lo mismo que decía antes, que no hay activos buenos o malos, sino que depende del inversor. También creo que no hay entidades financieras buenas o malas, sino que depende del inversor. Si uno sabe que el banco X pues, está enfocado en clientes de cierto nivel y uno no llega a ese nivel, pues quizás es mejor no estar ahí, quizás es mejor estar en otro tipo de plataforma. O si uno sabe que eres un inversor que te gusta estar muy metido en las inversiones, muy metido en el día a día, pero sabes que la plataforma que te están proponiendo o la forma en que te van a dar el servicio pues es más delegada, es más que ellos hagan y que tú hagas poco, pues tampoco tiene mucho sentido para ti. Igual deberías buscarte una plataforma digital con otro tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, al final yo creo que esas son un poco las claves, y si lo que queremos es una persona humana, pues fijémonos más en la persona humana y menos en la entidad que está detrás. Tenemos un par de preguntas más antes de terminar. Una de ellas sería, ¿qué ventajas tiene invertir respecto a otros productos de ahorro como depósitos o cuentas remuneradas? Los depósitos y cuentas remuneradas también es un tipo de inversión. Lo que pasa es que es el tipo de inversión que está más abajo y da menos rentabilidad. Al final, cuando hablaba de ahorro no suficiente, es a la persona que simplemente acumula su dinero, su cash, en la cuenta corriente y no hace absolutamente nada. Si la estás metiendo en un depósito a plazo, dependiendo del plazo, correrás más o menos riesgo y tendrás más o menos rentabilidad, y ya estarás invirtiendo, ya estarás difiriendo
tu consumo presente por consumo futuro, que eso es al final invertir. Entonces, los depósitos, las letras del tesoro a corto plazo, las cuentas remuneradas que tengan algún tipo de limitación a la hora de sacar tu dinero, ya es un tipo de inversión, simplemente que estás en la parte más baja digamos, de la cadena de riesgo. Me atrevería a decir que para el 99,99% de los inversores no es el tipo de activo en el que deberían concentrar la inmensa mayoría de sus ahorros y de sus inversiones, pero eso sin duda es mejor que nada. ¿Tengo que ahorrar una cantidad mínima para empezar a invertir? No, tienes que empezar, porque al final una maratón se empieza por un simple paso. Entonces, es lo que decía antes, muchas veces decimos, no voy a invertir mis 100 euros porque los 100 euros no son nada. Bueno, los 100 euros sí son. Primero, que ya es algo que vas a invertir, y segundo, y más importante, que hace un cambio aquí. Hace un cambio en tu cabeza, ya te identificas de otra manera. Esto es como cuando alguien le pregunta, está dejando de fumar y le ofrecen un cigarrillo y dice, no, estoy dejando de fumar. Eso hace que esa persona se esté identificando todavía como fumador. En cambio, si la respuesta es, no, ya no soy fumador, no fumo, la diferencia es totalmente diferente y tu propia identidad ha cambiado. Has pasado de ser un no fumador a un fumador. Invertir es exactamente lo mismo, da igual que sean 10 euros, da igual que sean 100, da igual que sean 1000. Tienes que empezar para sentirte. Lo que hay que hacer es empezar. ¿Qué opina de los robo-advisors? Bueno, los robo-advisors son el presente que van a ser un futuro inmediato. Esto parece que está mal que lo diga yo porque soy asesor financiero, pero es algo que va a llegar y que además no creo que haya que pensarlo como algo negativo. Al final, si los robo-advisors van a ser capaces de conseguir rentabilidades mejores que las que hacen ciertos gestores, pues yo creo que eso es positivo. De todos modos, no significa que vaya a hundir la industria financiera que tenemos ahora, sino que simplemente la habrá a transformar. Esos robo-advisors, esos algoritmos se van a tener que seguir alimentando de cierta información. No va a ser un tema de 0 a 100, o sea, es decir, no creo que de repente haya algoritmos que sean capaces de ser mejores que todos los humanos en todos los tipos de activos, en todas las zonas geográficas, para todos los plazos y para todos los perfiles de riesgo, y tampoco creo que vaya a ser un tema de sustitución 100 a 0, porque al final, como volví antes, seguimos siendo inversores, pero seguimos siendo seres humanos que nos gusta el trato personal y que nos gustan otras cosas que forman la confianza. Yo, como decía, soy asesor financiero desde hace 25 años, les puedo asegurar que en muchas de mis conversaciones con mis clientes no hablo de bolsa y no hablo de finanzas, hablo de otras cosas, que es lo que ha formado la confianza para que esas personas depositen su dinero conmigo para gestionarlas. Si a esas personas la gestión que yo les hago las hiciera un robo-advisor, les daría absolutamente igual. Entonces, yo creo que es algo que no hay que abrazar con miedo, sino todo lo contrario. Creo que va a mejorar mucho el mundo de las inversiones y sobre todo va a favorecer mucho al inversor pequeño, también al grande, pero sobre todo al pequeño, y lo que tenemos que hacer el resto de actores del mundo financiero es adaptarnos a ello y sacarle el máximo provecho posible. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.